nombre era Santiago Valencia, no soy sacerdote, soy laico, como ustedes, un laico muy enamorado de Dios, una experiencia, digámoslo así, que me marcó la vida hace 10 años, en un retiro espiritual, que fue donde empecé a conocer del amor de Dios, de ese Dios Padre, y desde ese tiempo hasta el día de hoy, pues, así como ustedes, buscando de Dios, tratando de vivir a Dios, y actualmente pues soy misionero, o sea, mi profesión, soy comunicador social, pero hace más o menos 5 años tomé la decisión de dedicarme totalmente, de tiempo completo, a la misión y a anunciar el Evangelio. Y actualmente pues tengo un estudio de maestría que lo estoy terminando en teología bíblica, y este caminar de estos 10 años lo he hecho a partir de una escuela que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshua, que es como mi comunidad base, ha sido como el lugar donde Dios me llevó a congregarme con otras personas que estaban caminando pues con Dios. Y estoy radicado acá en la ciudad de Cali hace 2 meses, porque soy de Medellín. Llevo 1 año yendo y viniendo a Cali, pero pues ya hace 2 meses, casi 3, estoy ya pues acá radicado. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con todos ustedes este encuentro de Lección Divina, porque más que una clase, un curso, es un encuentro. Es un encuentro, porque todo lo que se estudia con Dios no es tanto de razón, sino que comprende también nuestro espíritu, comprende un cambio de vida, comprende nuestro corazón, comprende muchas cosas, muchas cosas. Él es un Dios integral, que busca que nos desarrollemos integralmente como seres humanos. Entonces, pues la palabra de Dios es por excelencia lo que transforma nuestra vida, y es por excelencia la forma en la que Jesús, digámoslo así, nos llevó a cada uno de nosotros a través de su palabra, y con una palabra que fue sanando nuestra vida. Y yo creo que muchos de acá pues tendríamos muchos testimonios para contar acerca de eso, cómo su palabra ha sido sanadora, ha respondido a nuestras preguntas. A veces no responde a nuestras preguntas, pero sí trae consuelo, trae paz, trae amor. Entonces, bueno, me alegra muchísimo poder compartir este encuentro de lección con todos ustedes. Vamos a empezar entonces con hablando un poquitico de qué es la lección divina. ¿Listo? La lección divina es un método, es un método. La palabra de Dios, hay muchas maneras de interpretar la palabra de Dios, y hay otros métodos para interpretar la palabra de Dios. Pero la lección divina ha sido comprendida como el método por excelencia. El método por excelencia en cuanto a que Jesús, inclusive pues los discípulos, y en muchos pasajes bíblicos vemos que se desarrolla la explicación de la palabra a través de la lección divina. No la puntualizan, pero sí está ahí entre líneas, implícito. Entonces lo primero que tenemos que saber es que la lección, que se dice lectio divina, porque está en latín, que significa lectura orante de la palabra de Dios. Significa lectura orante de la palabra de Dios. Y el método, también es importante que sepan algo. ¿Qué es un método? Un método viene de la siguiente manera. La palabra método la parto en dos, y el odo viene de una palabra griega que se llama hodos, y esa palabra griega que se llama hodos significa camino. Y el método lo podríamos comprender, como para, digamos, asimilar de mayor manera esto del método, como la meta. O sea que un método es un camino para llegar a la meta. Un camino para llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta de la lección divina? La meta de la lección divina es el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios. Esa es la meta de este camino. Y entonces por eso
es que la lección divina tiene unos pasos, que si tú vas haciendo los pasos de una manera juiciosa y te vas dejando llevar por esos pasos, vas a terminar en un encuentro personal con la persona de Jesús. En ese orden de ideas, entonces vamos a mirar este método, qué puntos tiene. Todo método tiene unos pasos. Todo método tiene unos pasos a seguir. Este método tiene 5 pasos. Tiene 5 pasos. Y vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque por eso dibujé una escalera. Yo les dije que el método es el camino para llegar a la meta. Entonces, es un camino que vamos a ir subiendo para poder llegar al encuentro con Dios. En ese camino tenemos un primer punto que es pedir Espíritu Santo. Pedir Espíritu Santo. Ese primer punto de pedir Espíritu Santo es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra no la podemos hacer sin antes haber pedido la gracia de Dios. Porque finalmente es su Espíritu el que me la instruye, me la enseña. Es su Espíritu el que me ilumina. Como para cualquier cosa en la vida. Vemos que Jesús oraba antes de tomar cualquier decisión. Antes de empezar su vida pública, hace oración, se va para el desierto. Antes de escoger a sus discípulos también ora para llamarlos a ellos. Antes de entregarse en la cruz, también lo vemos orando en el Getsemaní. Él antes de tomar cada decisión hace oración y se dirige hacia el Padre. Pues bien, nuestro primer punto de la lección es pedir el Espíritu Santo. El segundo punto de la lección se llama la meditación. Meditación. Perdón, la lectura. La lectura. Me equivoqué, la lectura. ¿Y qué es este paso de la lectura? La lectura la podemos definir como el texto en su contexto. El texto en su contexto. ¿Qué quiere decir el texto en su contexto? No es solamente abrir la Biblia y leerla. Que atención con lo que yo voy a hacer. Muchas veces nosotros, pues porque no nos han instruido en este sentido, lo que hacemos es que tenemos alguna necesidad y entonces llegamos y le decimos: uy, Señor, yo necesito una respuesta ya. Y entonces abrimos la palabra. Y entonces de la palabra dice: y entonces quemaré a tus hijos y a tus hijas, quemaré tu casa, te quedarás sin nada que comer, andarás pobre y vagando por el mundo. Entonces uno dice: no, eso no era. No, otra vez. Y entonces abro y dice: y entonces unas vacas gordas se comieron las vacas flacas. No, eso tampoco es. ¿Y esto por qué nos pasa? Porque nosotros, digámoslo así, por nuestra religiosidad popular, nos han enseñado que la fe funciona como si fueran métodos mágicos, o como si fueran magia, como si fuera la esfera de la bruja. Entonces, como si nuestra esfera fuera la palabra de Dios. Y entonces ahí fuéramos a adivinar todo lo demás, todo lo que va a pasar. Y entonces esta es una forma errada de leer la palabra de Dios. Santiago, yo lo he hecho y Dios sí me ha hablado a través de esa forma. Yo he abierto la palabra y justo me sale lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Claro, porque es que Dios se vale de todo. Él es tan creativo que Él se vale absolutamente de todo. Pero es una forma ineficaz de acercarnos a la palabra de Dios. Porque este método del que yo les estoy hablando es una manera muy eficaz. Yo sé que muchas veces abrimos partes de la Biblia y no las comprendemos, no las entendemos. Nos cuesta mucho trabajo poder asimilarlas. Cuando nosotros tenemos un método para leer la palabra, eso nos va a ayudar a la asimilación de la palabra, como es la lección divina. Continúo. Entonces, en este segundo punto, que es la lectura, el texto en su contexto, es lo que la palabra quiere decir en sí misma. No lo que yo le quiero hacer decir a la palabra.
¿Cómo así que lo que yo le quiero hacer decir a la palabra? Nosotros creemos, como nos han enseñado en este segundo punto, que cuando uno hace la lectura de la Biblia, entonces uno lo que, por ejemplo, estamos leyendo, entonces Jesús pasó por Galilea y fue llamando a los que Él quiso. Y entonces ya luego yo en la lectura digo, ya entiendo. O sea que Él me llamó a mí porque Él quiso llamarme a mí, y a los otros no los llamó porque Él no quiso llamarlos. O sea, yo soy un elegido, un escogido de Dios, y Él tiene una predilección por mí, pero por los demás no tiene predilección porque ahí el texto lo dice. Eso es una interpretación que puede ser acomodada a lo que verdaderamente quiere decir el texto bíblico. Por eso se invita a que se haga este segundo paso, que es el texto en su contexto, no con lo que yo me imagino que dice la palabra de Dios, sino con algo que se llaman los pies de página. Los pies de página. Yo los quiero invitar a que abran su Biblia. Levánteme la manito quienes tienen acá la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén. Levanten la mano los de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. ¿Cuántos? Bien levantadita, solo 1, 2, 3. Muy bien. Levánteme la mano quien tiene acá la Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de nuestro pueblo, ¿qué es esta? Pues eso. La Biblia de nuestro pueblo, ¿es chiquita o grande? Eso no importa el tamaño. 3 Biblias de nuestro pueblo. ¿Quién tiene acá la Biblia latinoamericana? Levánteme la mano, quien tiene bastante latinoamericana. Levántela y levantadita. Listo, latinoamericana. En la casa haya estado bien esa Biblia perfecta. Listo, la latinoamericana. Muy bien. ¿Por qué les estoy haciendo esta pregunta en este punto? Atención. Porque de acuerdo a la Biblia que tengamos, hay unas Biblias que son de estudio. Y esas Biblias nos traen más aporte. Atención, nos traen más aporte para la lección divina. Cuando yo tengo, por ejemplo, esta Biblia, obviamente es útil y me sirve, pero a la hora de estudiar no va a ser muy eficaz. ¿Por qué? Porque esta Biblia no tiene los pies de página. ¿Qué son los pies de página? Es la explicación que trae de acá hacia abajo. ¿Listo? Cada texto trae una explicacióncita de acá hacia abajo, que es la letra más pequeña en la que uno se saca un ojo de dentro. Esa es el pie de página. ¿Cuáles son las Biblias que recomiendan? En el primer lugar, en el puesto número 1, la Biblia de Jerusalén, que es la mejor, es la más costosa. En el segundo lugar, la Biblia del pueblo de Dios, o la llamada del peregrino, es esta que yo tengo, pero no, alguien que la había levantado, bueno, pero que se le vea la pasta, que la había levantado por acá, que se le vea la pasta. Bueno, ahí me están ayudando. Miren, es esa. Porfa, y le das así como la vuelta para que la gente la vea. Esa es la que está en segundo lugar. Esa está en segundo lugar porque también tiene unas notas muy buenas. La Biblia de Jerusalén tiene una traducción fiel, porque el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están escritos, el Antiguo en hebreo y el Nuevo en griego. Así que todo lo que tenemos ahora en Biblias en español son traducciones. La traducción que se dice más fiel es la de Jerusalén. La que tiene un lenguaje más latinoamericano es esta que nos acaban de mostrar, que es esta, la del pueblo de Dios, que es la de Alonso Choque, que es de los claretianos. Y en tercer lugar está la Biblia latinoamericana, que no tiene una traducción, digámoslo así, tan latina como esta, aunque se llama latinoamericana, pero tiene unos pies de página muy buenos. Esas son las 3 tipos de Biblia que yo les recomiendo tener para el estudio de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Cualquiera de esas nos pueden servir. Por ahí me están mostrando algunas, tienen Dios habla hoy, tienen otro tipo de Biblias. Lo que yo les invito es que si tienen ese otro tipo de Biblias, consulten a ver si tienen pie de página. Entonces, por ejemplo, algunas no me traen el pie de página. Si no me lo traen, entonces el segundo punto de la lección,
que es la lectura, el texto en el contexto, no vamos a poderlo realizar de una mejor manera. ¿Por qué? Atención, atención. Porque yo necesito que la lectura, la palabra en los pies de página me explique qué es lo que quiere decir, cuál es el significado teológico que yo estoy leyendo allí. ¿Solo se hace con los pies de página? No, hay otros libros con los que se puede hacer. El libro que yo recomiendo, que son libros de apoyo, pero viene uno por cada evangelio, se llama Una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, una comunidad que lee el Evangelio de Juan, el otro libro se llama Una comunidad que lee el Evangelio de Lucas, y el otro libro Una comunidad que lee el Evangelio de Mateo. Serían 4 libros en total. Estos libros, cada uno trae explicado versículo a versículo la palabra de Dios. Y en ese punto, en esta lectura, es para que ustedes me entiendan. Acá está la palabra y acá están, miren, los pies de página. Nos podemos apoyar de eso. El segundo apoyo que podemos tener es el apoyo de este tipo de libros. Hay otros más pequeños que son un poco más favorables, pero el más completo que yo les recomiendo de estudio es ese. Digo más favorable porque se vale como 50.000 pesos cada libro. ¿Cómo dices? Una comunidad que lee el Evangelio de Marcos, pero es solo Marcos. Ya hay otro libro que es solo Lucas, hay otro que es solo Mateo y hay otro que es solo Juan. Toda la colección sí, pero por ejemplo, si ustedes son personas que están empezando con este estudio y que son interesadas por este estudio de la palabra, yo les recomiendo que el primer evangelio que estudien sea el Evangelio de Marcos. Es por el que se recomienda empezar. 1, porque es el más corto. 2, porque fue el primer evangelio que se escribió. Entonces, por eso se recomienda el Evangelio de Marcos. Entonces, uno para empezar se puede conseguir el material de Marcos si tiene acceso. Si no tiene acceso económicamente, hay otros libros que son más sencillos, que son más favorables, pero que también nos puede explicar un poco sobre esto. ¿Me hago entender el segundo punto de la lectura? ¿Lectura es el qué? ¿Cómo lo definimos? ¿El qué? El texto en el contexto. ¿Qué es el contexto? Es la intencionalidad que le quisieron dar a ese texto bíblico. Porque cuando yo pongo este puntico y lo pongo acá, está en el contexto. Pero cuando ese puntico lo pongo acá, está fuera de contexto. Cuando lo pongo acá, yo puedo decir que ese punto es el centro de una circunferencia. Pero cuando está acá, yo solo digo que esto es un punto. Me hago entender que es el texto en el contexto. Cuando yo digo, no, es que lo que quería decir el Señor era esto y esto y esto, según mi intuición, entonces yo estoy sacando el texto de su contexto. Porque todos estos libros, estamos hablando de un libro que tiene más de 2000 años, que fue escrito con una intencionalidad y que las comunidades cristianas, al escribirlo, querían darnos un mensaje propio. Y ese mensaje, en el texto, en el contexto, en el segundo punto, lo tenemos que estudiar. No es lo que yo opino, lo que yo creo y la reflexión que a mí me deja, es lo que quiere decir en realidad. Y para eso necesitamos textos, libros, pie de página que me expliquen qué es lo que quiere decir. Porque a veces, por ejemplo, digamos, exorcizó a un demonio. Y abajo en el pie de página leemos y encontramos que dice: en la época de Jesús, los judíos consideraban demonio todas las enfermedades cutáneas. Cuando una mujer tenía menstruación, inclusive se podría pensar que esa mujer tenía un demonio, porque estaba impura. Cuando una persona sufría de hemorragia, se podía creer que también tenía un demonio. Cuando una persona tenía ansiedad o lo que hoy llamamos estrés, como le veían un cambio comportamental, también le atribuían eso a un demonio. ¿Eso cómo nos lo explica un pie de página? ¿Eso cómo hacemos para saberlo nosotros? No, nos toca herramientas como estas. ¿Me entienden el texto en su contexto? ¿Sí? Muy bien. El segundo punto de la lección, ahora sí, se llama la meditación. Meditación, muy bien. Tercero. Están en la jugada.
meditación nos está hablando, ahora sí, después de hacer el texto en el contexto, ahora sí, la meditación ya tiene que ver con lo que el texto me dice a mí, a mi vida, a mi realidad, a mi corazón. Ahora sí. Si este es lo que dice el texto en sí, en este es lo que me dice a mí el texto. Ahora sí. Nosotros, ¿cómo hemos hecho la lección divina? Nos hemos saltado este segundo punto. Entonces, oramos y de ahí saltamos a la meditación, ¿cierto? Pero entonces una lección así nos queda muy incompleta. La manera completa de hacerlo es haciendo el texto en sí lo que quiere decir y ya de ahí saltamos a la meditación. La meditación es lo que me quiere decir a mí. Eso también se llama la actualización del texto. ¿Cómo que la actualización? Pues si esta lectura se escribió hace más de 2000 años, quiere decir algo en su época. Pero ya cuando en el tercer paso de la meditación yo miro qué quiere decir a mi vida hoy, acá en Cali, 2016, entonces se actualiza el mensaje que escribieron hace más de 2000 años. ¿Sí me hago entender? Por eso se llama la actualización, lo que ya me quiere decir a mí. Pero yo no puedo saltarme qué me quiere decir a mí sin primero saber qué quiere decir el texto en sí, la intencionalidad con la que la escribieron. A ver, yo quiero hacer una observación, porque su visión es sumamente racional y se basa en algo que no se tuvo en el pasado. Este tipo de lección divina no tiene 100 años. ¿Por qué? Porque no se tienen esos textos escritos por unos especialistas para el entendimiento de la palabra de Dios. Aquí nos plantea un problema, y es la interpretación que se hace en el pasado, por el cual aparece toda la lección de la Iglesia Católica, la doctrina. Está bien interpretada. Ese es el gran problema que aquí se plantea. Porque usted nos menciona 4 libros, unas comunidades que leen a Marcos, otras a Juan, otras. ¿Quién afirma que en realidad esa interpretación es la correcta? De hecho, sobre la Biblia de Jerusalén, que usted recomienda y que me parece muy buena, existen 3 versiones, de la cual la mejor es la del año 76, porque todos los traductores han cambiado. Entonces la van traduciendo y van alterando un poco el significado. Otra observación que nace de su primer paso. En mi experiencia de cerca de 20 años en este tiempo, yo he comprobado algo que es muy complejo. Es la solicitud del Espíritu Santo. Sí, es válida siempre y cuando se esté haciendo en estado de gracia. Y si uno le pregunta a la gente que lee la Biblia, que trata de interpretarla, si está en estado de gracia, la inmensa mayoría de las veces encuentra que no lo tienen muy claro o que no lo han hecho. En ese sentido, la interpretación pues está alterada, digamos, por el estado de gracia de la persona, porque eso cambia. Usted tiene razón cuando afirma que el Espíritu Santo irradia su sabiduría en las personas, pero siempre y cuando esas personas estén en perfecto estado de gracia, y eso hay que buscar. La lección divina no se hace de cualquier forma, se hace exactamente cuando uno está en estado de gracia, y ojalá ese estado de gracia se mantuviese todos los días para poder hacerlo. Eso es lo que yo quería decirle un poco. No estoy debatiendo lo que usted imagina, pero hay un aspecto que es bien complejo, porque hoy por hoy uno de los grandes problemas que tiene la teología católica es la incursión del racionalismo dentro de la interpretación bíblica, en la cual, por ejemplo, y eso lo observa un par de sacerdotes, desaparece el milagro, desaparece esto, desaparece lo otro, por una serie de explicaciones que, bueno, pertenecen a especialistas y que sabrán lo que dicen. Pero ¿qué tanto, eso que tanto dicen, qué tanto esté de acuerdo con la verdadera intención del escritor bíblico? ¿Cuál es tu nombre? Hugo Barón. Hugo. Muy bien. Este aporte que nos hace Hugo
pues me da pie para hablar de diferentes cosas. La primera es que esto tiene un nombre más técnico que se llama, esto que les estoy diciendo acá en el punto 2, se llama exégesis. La exégesis tiene más de 100 años, y ahí corrijo lo que estás diciendo porque está errado, porque Jesús es llamado el exégeta del Padre. Y es llamado el exégeta del Padre porque Jesús fue el que reinterpretó la ley, la palabra de Dios y todas las leyes judías y le dio una plenitud. Por eso Jesús se llama la plenitud de la revelación. Y por eso el Nuevo Testamento no se puede, el Antiguo Testamento no se puede leer si no es a la luz del Nuevo Testamento, porque Jesús, un hermeneuta y un exégeta por excelencia. Así que Jesús, desde su racionalidad, porque fue un hombre también como nosotros, que no se le podía quitar su mente, su cerebro y apartarlo de su espíritu, también la usó para poder comprender las Escrituras y la palabra de Dios. Entonces, lo que es la exégesis y la hermenéutica, repito, que es el nombre más técnico de esto que yo les estoy hablando acá, ni siquiera ha sido inventado por científicos, sino que en la misma palabra se dice, por ejemplo, uno de los textos puede ser en la perícopa de Maús. Jesús, cuando iba explicándoles la palabra a los discípulos de Maús, les estaba haciendo una exégesis y una hermenéutica a la Escritura, de tal modo que los discípulos de Jesús pudieran entender las Escrituras nuevamente, porque iban camino hacia Maús, porque ellos no habían todavía comprendido lo que quería decir la palabra. El hecho de que Jesús, por ejemplo, en los primeros capítulos de Lucas, sacara el rollo de Isaías, lo leyera, de ahí ya también se estaba jugando una reinterpretación de la palabra de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, Jesús fue el primer hermeneuta, se llama, y el primer exégeta de la palabra. Yo les compartí ahí unas copias que me da pie también para esto. Qué bueno pues estos aportes, porque así nos van dando pie, una cosa nos lleva a la otra y ahí va soplando el Espíritu en medio de todo esto. Dice, ¿cómo voy a entenderla si nadie me la explica? En ese cómo voy a entenderla si nadie me la explica, hay una cita bíblica que es Hechos 8, 26 al 31. Hechos 8, 26 al 31. Y yo quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias esta cita bíblica. Hechos 8, del 26 al 31. Y que una persona de ustedes, porfa, me la lea. Estoy apenas en ese primer punto que me da pie para explicar esta parte. ¿Cierto? Sí, pero antes de una presentación, déjame primero termino y... ¿Listo? no, pues ustedes no me las cosas. Escuchen. No de interpretación racional. Los evangelios originalmente no tienen éxito. Fueron posteriormente interpretados. No estaba hablando de la charla. ¿Listo? ¿Lo tenemos ahí? Ya tenemos todos Hechos 8 del 26 al 31, lo tenemos. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? ¿Alguien que esté por acá cerquita para que, por el micrófono? ¿Tú? El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un día que un eunuco etíope, ministro de la reina Candace y administrador de Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entienden lo que estáis leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador muda, así él no abrió la boca. Lo humillaron negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia?
ya que su vida es arrancada de la tierra. En este texto bíblico vemos que Felipe tiene que explicar las escrituras, porque la escritura por sí sola, no se explicaría, porque toda nuestra fe tiene una mediación humana. La muestra la confesión. ¿Por qué no nos confesamos nosotros directamente con Dios? Porque toda nuestra fe tiene una mediación humana. ¿Por qué? Porque eso nos hace más humildes. Y la humildad, ustedes saben que es fuente en este camino, es importantísimo. Entonces la mediación humana siempre está allí. En este segundo punto de la lectura, yo los estoy invitando a que hagamos una mediación humana, y a que entendamos que es diferente. Cuando Jesús estaba leyendo el rollo de Isaías en esa época, ahora que han pasado tantos años, es tan diferente como que ahora no usamos la ropa que usaban en ese entonces, como que nosotros somos occidentales y ellos son orientales. Y en esa medida es que nosotros tenemos que tratar de develar este mensaje en primera instancia. Eso no le quiere quitar la parte reflexiva o la meditación, que es en definitiva lo que el texto ya nos dice a nosotros en el día de hoy, ¿cierto? Que quiere decir que en la lectura no vamos a quedarnos en la lectura ni vamos a quedarnos en ese acontecimiento histórico, sino que ese acontecimiento histórico, eso que se pretendió decir en ese entonces, hay que traerlo al día de hoy, porque aquí es que tiene aplicabilidad el texto bíblico. Y entonces en este orden de ideas, una cosa no le restaría a la otra, Y lo otro que quería decir es lo del estado de gracia. Pues en definitiva, nosotros, si pedimos Espíritu Santo, el Espíritu Santo hace el efecto que también hizo. ¿Se acuerdan en ese nacer de nuevo? ¿Sí se acuerdan? Así es. Y es el Espíritu Santo el que tiene un efecto santificador en nuestra vida. Así que el estado de gracia, digámoslo así, yo busco de Dios es para llenarme de la gracia, mas no busco de Dios cuando estoy en gracia, sino que busco de Dios para llenarme de su gracia. Ahora, si estoy en gracia, sigo buscando a Dios, perfecto. Pero recordemos que Jesús dijo, yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores y por los enfermos. En ese orden de ideas, la lección está también diseñada para todos nosotros pecadores, que seguramente acá muchos no estaremos en gracia de Dios y que queremos acercarnos a su presencia, porque de lo contrario tendríamos un pensamiento fariseo como el que tenían en la época de Jesús, que entonces no se acercaban al templo porque habían tocado un animal que estaba muerto, en fin, por alguno de todos los preceptos que ellos tenían. En ese orden de ideas es el encuentro con la palabra de Dios el que me purifica y me transforma. Así que si yo no me encuentro en gracia, Él me irá dando la gracia a medida que yo me acerque a Él. Y yo pido Espíritu es para llenarme de su gracia, Y si estamos acá, yo estoy seguro, y les voy a meter, como dicen por ahí, al rancho. Si están acá ustedes y si estoy acá yo, es porque seguro Dios nos ha sacado de lugares oscuros, de lugares difíciles, y hemos sido un saqueo, o hemos sido la prostituta, o hemos sido el Pedro, o hemos sido algunos de ellos, que el Señor nos llamó, de donde nos llamó, y de ahí nos puso a servir. Primero a encontrarnos con Él y de ahí a servir. Y hoy podemos dar testimonio porque finalmente ese es el querigma, el que llamamos el querigma. Podemos dar testimonio de un amor porque nos sentimos salvados y rescatados por el amor de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, aún seguimos acá nosotros, a veces en gracia y a veces no en gracia, para llenarnos de su presencia y para llenarnos de su amor. Y en el sentido personal, yo les digo que a mí, ya aparte testimonial,
el servicio muchas veces me ha levantado de muchos momentos difíciles en los que estoy dándole la espalda total a Dios. Y aún cuando yo he servido dándole la espalda a Dios, el Señor me ha levantado y me he sentido tan amado y al mismo tiempo tan indigno de ese amor, que es por ese amor y por su grandeza que ha existido conversión en esos pecados que he tenido en mi vida. El servicio ha sido motivo de salvación para mí. Entonces, ahí es donde podríamos decir, claro, y para muchos de nosotros. Entonces, ¿de qué manera nos acercamos a la lección? De acuerdo a los aportes que Hugo nos daba, que me parece que dan pie para hablar de cosas interesantes también como estas, que si bien no vienen en el orden de los puntos de la lección, pues hacen parte de nuestro ser como discípulos de Jesús. Dos cositas. La gracia de Dios viene por Dios a uno. No es porque uno sea santo, porque entonces ya no necesita estar acá. Ya se sabe. La gracia viene según Dios, la puede dar. Y como nosotros la busquemos. Y lo otro, joven, quiero que vuelva a Pasito, que dijo algo muy lindo y que para nosotros evangelizar nos vamos a necesitar demasiado, porque vamos a llegar a hogares que son separados de la Iglesia Católica y tienen otra confusión de ideas. ¿Por qué no nos confesamos con Dios directamente? Usted dijo algo hermoso aquí, por favor, lo puede recordar para yo. ¿Sí? ¿Por qué no nos confesamos con Dios? Bueno, pero esa fue una explicación así espontánea. Que lo que estaba diciendo es que todo en el camino del Señor está mediado por hombres. Y que eso a veces nos choca mucho a nosotros por el sentido del orgullo y por la soberbia. Pero si vemos en el monte Sinaí, la tabla de la ley estuvo mediada por Moisés. Es más, el mismo Moisés es el que le pide a Dios que tenga compasión y misericordia del pueblo. Ya luego está mediada por Jesús, está mediada por los discípulos, o sea, está mediada por hombres, porque a Jesús no se le puede quitar la humanidad. Que eso era ahorita lo que respondía un poquitico a la anotación que hacía Hugo, que de pronto nosotros pensamos que la racionalidad le resta a la espiritualidad. Pero el Papa San Juan Pablo II decía que la fe y la razón, y eso lo vino a retomar con mucha fuerza Joseph Ratzinger, el emérito Benedicto XVI, acerca de la fe y la razón. Y decía que la fe y la razón dialogan, van de la mano, y solo de esa manera es que nosotros humanizamos el Evangelio, porque de otra forma nosotros vamos a seguir en una concepción de que es espíritu y que esto que está acá no tiene tanta validez. Entonces, si Él nos dio un cerebro, si nos dio todos los recursos que nos da como seres humanos, nos los da por algo, ¿cierto? Entonces, lo que hablaba con la mediación frente a la confesión funciona de esa misma manera. La confesión está mediada por un hombre, y está mediada por un hombre porque es que yo no me salvo solo. La salvación se hace en comunidad. Y en ese orden de ideas, si yo me confesara solo con Dios, mi salvación no estaría mediada por un hombre y yo no estaría caminando en comunidad en esa vía y en esa dirección del reino de Dios. Entonces, por eso es que está mediada por hombres. Y que eso a veces nos duele a nosotros mucho, por lo que yo les digo. Porque si Él es perfecto, ¿por qué con este imperfecto? Pero es lo que nos está mostrando con eso, es que yo soy el perfecto enamorado de los imperfectos. Yo soy el infinito enamorado de lo finito. Y en ese orden de ideas, Él por eso, yo digo que es una pedagogía de Dios que siempre esté mediando todos los procesos con otros seres humanos. Si a mí me gusta una parte, el papel del misionero es primero también anunciar y denunciar, ¿no? Y también decíamos, por ejemplo, los jueves que también estamos recibiendo parte de misión, que si cuando nosotros no solamente seguíamos el hilo conductor de todo, sino que también teníamos un cuestionamiento de las cosas, nos preguntábamos qué era lo que pasó ahorita en este momento, es porque nos estamos también acercando más al conocimiento de Dios y a entenderlo más a Dios. Ahora, yo les quiero decir algo. Todas las teorías teológicas y las explicaciones teológicas no le restan
le suma, le suma. Por eso hay algo en la iglesia que se llama la tradición. Y la tradición es todo el desarrollo del pensamiento que viene desde los tiempos de Jesús y antes de Jesús, porque el mismo Jesús retoma textos que venían desde tiempo atrás y se van desarrollando, y hay pensadores, hay personas, no solo pensadores, sino personas iluminadas por el Espíritu Santo, que se les va revelando, que se les va mostrando. Por eso se dice que la revelación es progresiva y que la revelación no está dada, que la revelación aún continúa, que llega a su plenitud en la persona de Jesucristo, pero que continúa. Y en esta sociedad como nosotros, la revelación se sigue dando y Dios se sigue manifestando y revelando a través de cada uno de nosotros. Entonces, pensar que desde esta parte de la lectura, de esta parte teológica, la racionalidad, digámoslo así, o el desarrollo del pensamiento, le está restando al texto, es negarnos a una riqueza y negarnos a una tradición y negarnos al esfuerzo de muchos hombres y negarnos al Espíritu Santo que ha actuado, porque el Espíritu Santo no solo actúa en mí. Hay gente, miren, uno muchas veces tiene como el complejo de Adán, que el complejo de Adán es creer que soy el primer hombre y entonces que estoy descubriendo todo. Pero esto, hay muchas personas que han sido iluminadas durante mucho tiempo y todo eso es muy valioso. Entonces, tener esto en el presente, en el segundo punto que es la lectura, es enfocarnos también y es asumir la riqueza que tiene toda la Iglesia Católica. ¿Sí me hago entender? Hay gente que le tiene miedo a la teología entre nosotros los laicos. Yo soy laico, les hablo desde el laicado. Cuando yo iba a estudiar, por ejemplo, mi maestría, a mí me decían mucho cuidado porque puede perder la fe, mucho cuidado porque a tal persona le pasó esto, mucho cuidado. Pero miren, una vez escuché de un laico que es evangelizador, que es mexicano, se llama, le dicen Pepe Prado Flores, y tiene una escuela que se llama Escuela de Evangelización San Andrés, está en los 5 continentes, y él decía que una teología que se hacía de rodillas no tenía por qué alejarlo a uno de Dios, sino que lo acercaba a uno a Dios. Entonces, la dificultad está en que cuando estudiamos y nos acercamos al conocimiento de la palabra, nos tenemos que acercar desde el Espíritu también, y nos tenemos que acercar desde nuestra fe. Porque si nosotros nos acercamos solo desde acá, todo eso pierde validez. Es como el que sabe mucho, pero no muestra lo que sabe. Es lo que llamamos la incoherencia de vida en nuestro camino espiritual. El que se sabe la Biblia de la A a la Z, pero que no la aplica, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hacer una teología y un estudio de estos de rodillas. Por eso el primer punto de la lección, repito, es pedir Espíritu Santo. Miren que no estamos descuidando ninguna de las dos. Un aporte por allá atrás. Lo que quiero decir es que yo creo que para nosotros como Iglesia Católica, como laicos, fundamentalmente como laicos, es importantísimo que nosotros podamos acceder a este tipo de temáticas, porque nosotros no somos estudiosos de la palabra. Nosotros, la mayoría de los católicos, me atrevería a decir, nos conformamos con ir a la misa de comunión y escuchar la Biblia si la escuchamos, si no estamos distraídos por los problemas que tenemos en la casa, que tenemos fuera de la mente. Entonces es muy importante, porque el Papa Benedicto XVI también dice, la simple del futuro de introducción al cristianismo, dice que la fe se construye en toda la vida, se construye a diario. Y una herramienta indispensable para poder construir la fe es conocer la palabra de Dios. Porque cuando yo hago, cuando a mí me dice que INVA, que es el primer anuncio, allí está bien. Pero si yo empiezo a trabajar con el primer anuncio y quiero evangelizar, yo necesito conocer la palabra de Dios, porque si no, ¿con qué herramientas voy a hacer eso? Pero lo más importante, esto es también un punto de vida en la renovación católica del Espíritu Santo. Hace 4 años en este momento estamos hablando del Evangelio de San Lucas. Entonces, otra cosa importante es que la palabra de Dios, lo importante pienso yo, es permitir que el Espíritu Santo llegue a nosotros a los más pecadores del mundo. Y eso significa no recibir por Dios, aunque no los pecadores es que Él está aquí con nosotros. Lo cual no quiere decir que no deba hacer la gente, pero lo importante es hacerla también
oración, hacer la vigilia, si no, no sirve. Muy Oro bien. cotidianamente, muchas cosas que los ayudan. Muchas gracias. Muchas gracias por sus aportes que nutren y que ayudan para esto. La idea es construir entre todos, así que está muy, pero muy bien. Aparte de algo también que se me olvidaba, es que Jesús también fue instruido en la palabra en ningún momento. O sea, Jesús no cayó del cielo con todo el conocimiento dado. Jesús fue un niño y por eso Dios le permitió tener humanidad para irse construyendo también como hijo de él. Recordemos aquel episodio en el que él estaba en el que es uno de los misterios del Rosario, el niño perdido y hallado en el templo. Y él estaba allí, claro, hablándole a los doctores, pero también aprendiendo de los doctores. ¿Por qué? Porque él también tuvo que haber sido instruido, también le tuvieron que haber explicado la palabra, porque cuando llegó, ya la palabra estaba dada, ¿cierto? Entonces miren que de ahí, en definitiva, todos debemos ser instruidos, todos necesitamos que alguien nos explique o que una herramienta, un libro nos ayude, ¿cierto? Que detrás de eso hay autores, personas, creyentes, que nos expliquen la palabra en este segundo punto. Bueno, después de este largo paréntesis, pero sé que es muy fructífero también, entonces los invito a que continuemos. La meditación, entendemos que la meditación entonces ya es lo que el texto me quiere decir a mí, ¿cierto? Lo que el texto le habla a mi realidad, lo que el texto le dice hoy 2016, porque me dicen recorrían Galilea, recorrían toda Judea, pero entonces yo digo, bueno, yo no me fui para Judea a recorrerla. Entonces, ¿qué quiere decirme el Señor? Que yo tengo que recorrer que mi barrio, tal vez, que yo tengo que recorrer tal vez esta zona de Cali. Entonces miren que es donde sucede la actualización del texto. La actualización del texto. Entonces en el ciego Bartimeo dice que él lanzó el manto. Y si yo no me pongo manto, entonces yo qué voy a lanzar, la camiseta, me quedo desnudo. ¿Qué es lo que yo lanzo? Lanzo mis seguridades, me despojo de mis seguridades. Seguramente algo así me estará diciendo el texto, o quién sabe qué te dirá a ti, porque esa es la riqueza que tiene la lección, que después de hacer la lectura del texto en su contexto, viene la meditación, y en la meditación el Espíritu Santo a cada uno nos sopla cosas diferentes, así esto sea igual. Puede que en la lectura todos hayamos tomado el mismo pie de página o el mismo libro explicativo, pero en la meditación ya todo es diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios le habla a uno de manera personal a cada uno. Que uno de los conceptos del amor de Dios es que Dios nos ama de manera personal y nos llama por nombre propio. En ese orden de ideas, en la meditación, cada meditación es diferente. Por eso la lección divina está llamada a hacerse de manera individual, pero llevarlo a lo grupal. Porque lo grupal es que se enriquece la lección divina. Por eso estos aportes que ahorita cada uno de ustedes hacían, a mí me parecen valiosísimos. Los que están en sintonía y los que están, digámoslo así, que ven que algunas cosas no funcionan bien, o que eso también funciona. ¿Por qué funciona? Porque en definitiva esto es lo que nos lleva a un crecimiento. Nosotros a veces tenemos mucho miedo al que piensa diferente a nosotros. Y esto también nos sirve mucho para la misión, a propósito de lo que tú decías. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con personas de otros credos en la evangelización, nosotros tenemos un gravísimo error. Y es que nos sentimos atacados y que atacamos. Y uno no se puede tomar tan personal estos diálogos interreligiosos o ecuménicos que llaman. Recuerdo y contextualizo, el diálogo ecuménico es entre la rama del cristianismo, ¿cierto? Que serían los pentecostales, testigos de Jehová, y el diálogo interreligioso es un diálogo con personas de otra religión que no tienen que ver con la rama del cristianismo, musulmanes, budistas, puntos suspensivos. Cuando yo estoy de misión y cuando yo tengo que enfrentarme a este tipo de situaciones, mi lenguaje tiene que ser el lenguaje del amor. Y mi lenguaje no puede ser una apologética, que lo hemos entendido así, defienda su fe, pero defienda su fe lo hemos entendido como el que primero dispare, el que primero dé el argumento que deja al otro sin argumentos para poderle ganar. Y así no funciona el diálogo interreligioso ni el ecumenismo.
El diálogo interreligioso y el ecumenismo funcionan en la medida en que tú y yo conversamos de lo que nos une, no de lo que nos separa. Así es que funciona. Porque si no, voy a estar en conflicto total. Y tú me desevangelizas porque yo digo, ay, no, qué pereza los pentecostales que son tan peleones, que me hablan de la Virgen María, que tuvo hijos, no sé qué. Y estos van a decir, qué pereza esos católicos que me dicen que la Virgen María no sé qué. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es lo que nos une. ¿Y qué es lo que nos une? El amor. El amor. Porque tanto ellos como nosotros estamos buscando de Dios y estamos buscando una vida en el amor de Cristo. Por eso Pablo dice, puede que tengas muchos carismas, pero si tú no tienes el más esencial, que es el amor, eres como una campana que aunque la muevan jamás suena. Y no suena, ¿por qué? Porque si te encuentras con las diferencias, con otros carismas y con otras maneras de pensar y no tienes amor, la campana, en vez de sonar y ser música para los oídos, hará daño al oído de quien te escuche. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque al momento de enfrentarnos a este tipo de personas, ni siquiera es un enfrentamiento, es dialogar en lo que nos une. Y no es tratar de cambiarte a ti la posición que tú tienes, ni tú trates de cambiarme a mí la posición. Más bien contémonos. Jesús, ¿estás enamorada de Jesús? Sí, yo también estoy enamorado de Jesús. O pues somos dos credos diferentes, o dos ramas del cristianismo distintas. ¿Y cómo intentas vivir el amor en tu familia? De tal manera, yo también. ¿Y será que tú me puedes ayudar? ¿Tú me puedes decir cómo has hecho para evangelizar a los de la familia que es tan difícil? Y ella me dice, mira, los he evangelizado dejando de alegar tanto en mi casa. Y un cristiano me puede decir eso a mí, un cristiano no católico. Yo le puedo decir, mira, a mí me ha servido esto. ¿Y eso fue misión? Sí. ¿Y evangelizamos? Sí. Entonces mucho cuidado, porque no es adoctrinar, ni es proselitismo. El proselitismo es hacerle campaña política a esta o a la otra religión. O el adoctrinamiento es, mira, tienes que caminar así, tienes que marchar así, o tiene que ser así, porque si no, no estás en la verdad. Si la verdad es el amor, y si el amor es el que nos une, si ella y yo tenemos un diálogo de amor aún cuando ella es pentecostal y yo soy católico, ¿será que ahí Dios nos está saliendo con su cometido? Ámense los unos a otros, porque recuerda que Él te dice que hasta debemos amar a los enemigos. Y eso sí que no piensan como nosotros, esos piensan totalmente opuestos, porque aun cuando nosotros les damos un beso en la mejilla, ellos son capaces de tirarnos un puñal por encima. Ahora que usted dice eso, yo me encontré, voy a dar un testimonio que impactó mucho. Resulta que murió un docente y el docente era bautista, pero la mamá era católica. Y la mamá dijo, no hay misa como cuerpo presente para el hijo. Se acerca, yo hablé con una hermana de ella y se acerca y dice, estamos tristes los bautistas porque no nos permiten llegar hasta el templo para hacerle a él el servicio. ¿Y por qué no hablan con el sacerdote? Si él permite que dentro de la Eucaristía haya, pues ustedes hagan no, es que los son muy difíciles. Entonces yo dije, no, voy a hablar con el sacerdote. Sí se dio la oportunidad porque el sacerdote conocía al maestro. Entonces, cuando yo hablé con la hermana de Yandy Punto, vea, hágame cuando lleguen los pastores, y efectivamente ellos hicieron su acto y nosotros nuestro acto. Eso fue impresionante, pero fíjense que el Señor permitió, porque yo decía, a veces que el sacerdote, no, hay sacerdotes no, pero fíjense, eso se dio y fue extraordinario, muy bien recibido por parte de ambas iglesias. Muchas gracias.
al Señor, ¿no? por tu aporte, porque verdaderamente es un testimonio. Y el mundo es demasiado estrecho como para seguir peleando por cosas que no tenemos que pelear. Porque la violencia no es solo tirar una bomba o degollar las personas de otro credo. La violencia es darle la espalda, cerrarte la puerta en la cara o ser contestatario con tus cosas. Eso también es violencia. Cierro paréntesis porque hemos estado muy aportantes, pero yo tengo que terminar acá de decir esto y ahorita hacemos un ejercicio y de pronto da más tiempo para más aporte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el cuarto punto, porque acá nos vamos a decir, imagínense, ahí nos están grabando, que van a decir, bueno, eso era de lección divina, ¿o qué era ese curso? Era de ecumenismo. Bueno, no sé, en todo caso, así es el Señor, sopla como quiera. Entonces, miren, después de este tercer punto, lo que me dice a mí, ya llega un cuarto punto que se llama la oración. Ese cuarto punto que se llama la oración, recordemos que orar es hablar con Dios. Recordar es hablar con Dios. Y más que hablar con Dios, pues no es solo que yo le hable a Él, es que Él me habla a mí, es un diálogo. Y Santa Teresa decía que orar es hablar de amores con aquel que sabemos nos ama. Es hablar de amores con aquel que nosotros sabemos nos ama. Hablar de amores con el amor. En ese orden de ideas, en la oración, en este punto, cuarto punto de la lección divina, nosotros ¿qué hacemos? Damos una respuesta. Respuesta. ¿Cómo así que damos una respuesta? Pues si la oración es hablar con Dios, Dios ya nos viene hablando. ¿Qué les parece? Pedimos Espíritu Santo, pero en la lectura Él ya nos ha venido hablando unas cosas, ¿cierto? Y en la meditación Él ya nos viene hablando aún otras cosas más. O sea, Él ya está acá parlante, totalmente. Él ya está hablándonos. No, que es que Dios no me habla claro. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos el oído claro. Pero Dios habla muy claro y habla a través de cosas muy concretas y muy audibles. Y la palabra de Dios es el lugar, la situación por excelencia donde habla Dios. Y bueno, y los contemplativos dirán que en el silencio, que también lo he experimentado, el silencio es precioso también para que Dios hable. Entonces, en la lectura y en la meditación, Dios nos viene hablando. Pero ya en el cuarto punto, en la oración, yo ya le tengo que responder porque yo no lo puedo dejar a Él con una propuesta. Eso es como si yo llegara a ti y te dijera, vamos esta noche a comernos un helado. Y tú me dejaras así con la mano pues levantada, mejor dicho, yo acá todo romántico, diciéndole a ella pues, cual Romeo. Y ella ahí dejándome pues como bien plantado, porque Él es todo un Romeo, oiga. Y entonces a través de esa palabra, Él nos hace una propuesta. Y en el cuarto punto tú le das una respuesta. Entonces la respuesta que ella me dice, sí, ¿a qué horas? Entonces mire que en el cuarto punto yo ya le tengo que responder a Él. Porque esto no puede ser un monólogo, Él no nos puede hablar y hablar y nosotros listos, sí, muy bien. Acá le damos una respuesta. Entonces el Señor a mí ¿qué me dijo? Me dijo que tenía que despojarme de mis seguridades. Ejemplo. Entonces la respuesta es, sí Señor, tengo miedo de despojarme de mis seguridades, pero acepto y te doy gracias por esta invitación. Porque la oración, hay varios tipos de oración. La oración de acción de gracias, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de alabanza. En esta parte la respuesta puede ser de petición, puede ser una respuesta de acción de gracias, puede ser una respuesta de intercesión. La que yo acabo de hacer fue de ¿qué? De gracias. De gracias. ¿Cierto? La oración de gracias. Muy bien, yo le dije, listo Señor, tengo miedo, pero voy a dejar mis seguridades, gracias por hacerme esta propuesta. Entonces miren que fue una respuesta con acción de gracias. ¿Entendió el cuarto punto de la lección? Una respuesta de parte de nosotros. Y ya el quinto punto de la lección se llama la contemplación.
En esa contemplación, si ya el punto 1 al 2, voy a borrar esto para hacerles una gráfica. Miren esto. Si del punto 1 al 2, Él nos viene haciendo una propuesta, atención, perdón por esa letra ahí. Si del punto 1 al 3, Él nos viene haciendo una propuesta, en el punto 4 al 5, nosotros le damos una respuesta total. Ya acá le di una respuesta con una acción de gracias, pero en la contemplación yo lo que hago es que hago un compromiso. ¿Cómo así que un compromiso? Pues muy bien, tú diste una respuesta, pero si yo la invito a ella esta noche al helado y ella me dice listo a qué horas y yo le digo voy a las 7, ella se va a comprometer conmigo que me va a cumplir la cita, que ella va a llegar a las 7 de la noche. Ella tiene que tener un compromiso con la respuesta, porque si no tenemos un compromiso, entonces la lección se queda incompleta. Dios nos hace toda una propuesta, pero entonces mi respuesta queda a medias. Esa respuesta es el tipo de respuesta como cuando yo te digo a ti, ¿cuándo me vas a invitar a tu casa a comer unos frijoles bien deliciosos? Y entonces ella me dice, algún día. Y ese algún día, es más, ese cuando quiera, también es una respuesta, porque cuando quiera puede ser cuando, no sé, no me ha dicho, y ya nos volvemos a ver, y si ella no me da el teléfono y yo no cojo el teléfono de ella, me quedé sin los frijolitos, ¿cierto? Pero si ella me dice, ¿qué tal el lunes? Y me apunte mi número, entonces yo digo, esta mujer está comprometida a darme el almuerzo, a invitarme. Si está comprometida, ¿usted por qué se está riendo? Bueno, pero si es activo me gusta más el podcast. Ahorita reclamos. Entonces, miren pues que el compromiso tiene cosas muy puntuales, muy puntuales. Una clave para que el compromiso lo puntual, porque a veces los compromisos que hacemos en la lección es, y algunos de ustedes lo pueden manejar así, tienen el libro, bueno, estos libritos, Minutos de Amor, El Man está vivo, que traen la lección, entonces dice, compromiso, y traen unas reflexiones muy genéricas. Por ejemplo, me comprometo a ayudar a los pobres, me comprometo a ser misericordioso como Jesús es misericordioso. Pero ahí queda una gran pregunta. A ti, personalmente en tu vida, el ser misericordioso, ¿qué día tendrá? ¿Con quién va a ser? ¿A qué hora será? ¿Y en qué lugar lo harás? Porque si uno no concreta el compromiso se queda en palabras, lindas palabras. Eso se queda como los políticos. Y entonces les daré empleo a todos. Y les pasaré a todos alimentación. Y cada vez que tengan un hijo les voy a dar un salario mínimo por el hijo. Y todos, wow, sí. ¿Y eso cuándo va a suceder? A ver, dígame pues. Porque eso suena muy lindo, pero política. Entonces el compromiso tiene, atención, hora, lugar, persona, frecuencia, cada 8 días, cada 15 días, hora, lugar, persona, frecuencia, día. Y así vamos a concretar más esa lección, vamos a concretar más ese compromiso. Eso hoy día en cosa, ya esto se parece a esto, cosa, frijoles. Día, no sé, acá me dirán qué día, el domingo, listo, hora, no tan tarde, a la 1, no, a la 1 yo ya estoy muerto de hambre. A las 12, listo, lugar, Bretaña, muy bien, y persona, Mercedes, muy bien, Santiago, ya,
Contrato hecho. Listo. Quedamos de una vez. ¿Me entienden los 5 pasos de la lección? ¿Sí o no? ¿Hay alguna pregunta con respecto a los pasos de la lección? Bueno, entonces me imagino que por acá estará el señor Brian porque necesitará algún anuncio o algo. ¿Sí? No, todo está bien. Vamos a hacer un alto en el camino que Brian les va a decir algo. Padre Brian. Bueno, vengo a entregarles una hoja, pero no es para que se vayan a dispersar. Bueno, listo. En esta hojita, ustedes saben que la misión territorial va a ser ¿de cuándo a cuándo? Esa fecha ya la tenemos que tener clara, no hay que repetirla, ¿cierto? Entonces, concretamente se ha sacado un cronograma para la misión. Ahí está los días del 13 al 20, están los temas que se van a tratar, están los textos bíblicos, están las actividades propuestas para cada día y hay un canto propuesto también para cada día. Eso es lo que vamos a hacer durante la misión. Esto ya le ha llegado a todos, ya les irá llegando, paciencia, no se estresen. Entonces, esto ya les llegó a todos los párrocos, pero como ustedes están haciendo una actualización para la misión, pues obviamente ustedes también se tienen que dar por enterados, porque después el padre les pregunta y les dice qué es lo que van a hacer en la misión, cómo lo van a hacer, entonces usted no sabe, o sea, aquí ya no es que usted le va a decir, padre, es que tenemos que hacer esto, no, hay una propuesta. Siempre el esquema que se ha trabajado con la misión arquidiocesana, concretamente para esta misión territorial, ha sido muy libre. Entonces, cada padre tiene la libertad de manejar la misión en su parroquia como lo crea más conveniente. Pues hay parroquias que son netamente residenciales, otras que son ya de conjuntos, otras más comerciales, otras industriales. Entonces cada uno la maneja de acuerdo a la comunidad que tenga. Que no quiere manejar los temas por día, sino por semana, porque recuerden que después de la misión queda la casa católica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seguir hablando después? Bueno, entonces ahí tienen temas. Los temas ya los hemos visto acá, de pronto con algún otro nombre, pero también ya los hemos visto. Y por ahí falta alguno, por ejemplo, yo creo que el que falta es el de María, entonces ese lo veremos ya después, ese falta todavía. Pero Jesucristo Rey es porque el domingo es la fiesta solemne de Jesucristo Rey del universo. Pero concretamente, o sea, los temas van hasta el sábado, lo que ya hemos visto aquí y los hemos tratado acá. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen ustedes el cronograma. Si su párroco les pregunta, ustedes ya saben qué responder. Y para que ustedes vayan preparando los temas, la lección divina, para que estudien los textos bíblicos y pues hagamos todos una buena misión. ¿Listo? Listos, continuamos. Muy bien, entonces, este texto bíblico, que es de Hechos 8, del 26 al 31, yo los voy a invitar a que le hagamos una lección a ese texto bíblico. Ahí donde tú estás, vas a tomar tu Biblia y vas a hacerle una lección. ¿Qué te voy a invitar? A que antes de que hagas la lección, leas por favor esta primera parte que son los pasos. Acá te darás cuenta que hay 4. Hace falta el primer paso, que es el pedir Espíritu Santo.
porque este es un fragmento de un libro que más adelante en las siguientes páginas lo explica, pero pues me interesaba que vieran esta introducción, y de ahí los invito a que se lean esta otra parte, que dice cómo voy a entenderla si nadie me la explica. De ahí busquen el texto bíblico de Hechos y los invito a que hagan lección divina con eso. La vamos a hacer ahí individual, pero si hay alguna pregunta, para eso voy a estar para resolverla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar pues como con el compartir. Obviamente lo podemos todos. ¿Quién quiere participar y compartir su ejercicio? ¿Quién quiere compartirlo? Adelante. Muy bien. ¿Me repites tu nombre, por favor? Consuelo. Muy bien. En voz alta, por favor, punto por punto de tu lección. Bueno, primero es la oración. Es una oración personal pidiendo al Espíritu Santo para que me guíe y yo pueda comprender qué me quiere decir ese texto bíblico. Muy bien. En el segundo punto, ¿qué hiciste con ese texto de En el Hechos? segundo hice la lectura, la hice 3 veces. Al principio, pues como que no podía comprender, ya en la tercera comencé a analizar. En el cuarto, En el segundo. de la lectura. Sí, en ese segundo sí leíste los pies de página. ¿Leíste tus pies de página? No lo leí. Bueno, en el tercero, ¿qué hiciste? En el tercero, la oración. En el tercero, la meditación. ¿Qué me dice a mí? Que seguirlas o obedecer al Señor no es fácil, que no es lo que yo quiero ni la comodidad mía, sino es buscar el servicio del Señor y siempre encontraremos piedras en el zapato. Muy bien. ¿Y en la oración, cómo fue tu respuesta? Y en la oración es ponerme en las manos del Señor y darle gracias por poder estar buscando, prestar el servicio. ¿Y cuál fue tu contemplación? Mi contemplación o compromiso es pedirle, pues, mi compromiso es servir al Señor en la semana de la misión continental, es a lo que me pongo. Bueno, esa lección todavía está un poco incompleta, pero un buen acercamiento en el ejercicio. ¿Listo? Es un buen acercamiento. ¿Tú? Ven, si quieres para que todos nos escuchen, porque si no... Buenas tardes, compañeros. Mi primer punto, yo le dije al Señor, ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para comprender tu santa palabra. Mi segundo punto, lo que el Señor, lo que dice el texto, yo escogí que los personajes son el ángel, Felipe y el eunuco etíope, que son los que participan en ese texto, ¿cierto? El lugar, el camino que conduce de Jerusalén a Gaza. Eso es el segundo punto. La meditación. Dice, yo escuché una frase que dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dice Felipe al eunuco, ¿no? Y entonces el eunuco dice, ¿cómo voy a entender si no nadie me lo explica? Entonces el ángel del Señor le dice, ¿no? Pues que vaya a explicar como mandado de Dios, que dice a Felipe que le explique. Entonces, ahí esa es la meditación, ¿sí? Y En esa meditación, ¿dónde estás tú? Sí, entonces en mi meditación estoy que yo de pronto no entiendo a veces muy bien la palabra. Y entonces el Señor me manda a su ángel para que yo pueda comprender mejor la palabra. Por eso le digo, ¿entiendes lo que estás leyendo? A veces no entendemos. No entiendo. Entonces dice el cuarto punto, que sería la oración. Yo le digo, Señor, ayúdame a comprender y a discernir tu santa palabra para proceder como tú quieres. Esa es la oración. Ahora es el quinto punto, que es la contemplación. Yo le digo, Señor, humildemente te doy gracias y de hoy en adelante practicaré con más frecuencia la lección divina. Gracias. Muy bien.
El compromiso le faltó puntualizar un poco más, pero también estuvo bueno tu ejercicio. Muchas gracias. Quiero invitar a quien hizo el ejercicio con... quiero detenerme en 2 puntos, en el punto número 2 y en el punto número 5, que digamos que son los que veo que están un poco más flojos. El punto 5, ¿quién tiene el compromiso con obra, lugar, persona y todo lo demás? Tú, adelante. Ahorita. Yo tengo el ejercicio de compromiso, obra, lugar, persona. Mi compromiso con los enfermos, para ir a visitarlos y llevarlos a la comunión. Esa es mi primera. La segunda, cuando voy al encuentro de la hora de laudes, para salir a ir al encuentro, que como a Felipe lo invita a subirse al carro, entonces ya no es Felipe, sino a María Luceli. Súbate del carro y vaya por el sector del Lidl, que los niños, los enfermitos pobres te esperan. Ese es. Y el lugar es el Lidl. La persona, María Luceli. Frecuencia es cada 8 días los viernes. Y los días viernes, día viernes. Muy bien, muchas gracias, muy bueno ese compromiso. Y ahora el segundo punto de la lección. ¿Quién hizo la búsqueda en el pie de página? En el pie de página. Porque hay varias cosas. Nos decían de un eunuco, que es un eunuco, que es un etíope. Y algunos pie de página por allá atrás veíamos nos explicaban algunas cosas. ¿Cierto? Por acá dicen que lo tienen. Sí. ¿Vienes, por favor? Ya tenía el bolso ahí listo para salir. El pie de página nos dice: el anuncio de Cristo alcanza esta vez a un pagano de un país lejano. ¿Aunque? De un país lejano. Entonces miren lo que nos está diciendo este pie de página. Un pagano de un país lejano. El pagano era una persona no muy respetada, un país lejano son de extranjeros. Estaba evangelizando Felipe a un extranjero. Atención que nos van a seguir compartiendo. Bueno, el texto que estaba leyendo el etíope, o sea, el pagano, dice: fue llevado, era del libro de Isaías, entonces dice: fue llevado como una oveja al matadero, y como corderos mudo delante de los pacientes. Así él no abre la boca. Es su humillación. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Entonces, él me pregunta, ahí Felipe está escuchándolo, porque él me invita, el pagano me invita a que se suba a su carruaje y que lea con él. Entonces, al ver el texto que está leyendo el pagano, Felipe lo escucha atentamente y el pagano le pregunta si el profeta está diciendo eso por sí mismo o se refiere a otra persona. Entonces, aquí el Felipe le dice: ¿a quién es que se está refiriendo? Y ahí es cuando él entiende, el pagano comprende que ha entendido esa tarea, y es cuando le piden que lo haga. Muy bien. Vieron que el pie de página de ella traía un dato interesante. Porque si nos dicen que pagano, si a mí me dicen eunuco, pues bueno, pero si me dicen pagano, tal vez veo que no es de una buena procedencia. Algunos que estaban por allá atrás decían que era extranjero. Ahora que nosotros estamos en esta misión, o que emprenderemos esta misión, tal vez podamos ser como ese Felipe, que tenga que enfrentarse a un pagano, a un extranjero.
y ven que eso lo aporta la lección y también lo aporta ese segundo punto de la lección divina. ¿Tú? Algo que era Dale, tranquilo. que cuando tenemos, aunque sea pie de página, para poder entender mejor, también podemos adelantar un poquito a lo que dice, o también después. Entonces decía que aquí no iba a ocurrir eso, ustedes decían, para bien, o sea, le va a ocurrir eso a Jesús, o sea que Isaías ya estaba mirando el Nuevo Testamento que eso le estaba ocurriendo a Jesús, ¿sí? Entonces ahí es donde el Espíritu Santo le dice a uno, mira, pero acércate, que quiere conocer, él quiere adherirse al Señor, acércate al carrito y le explicas. Entonces él fue donde se subió y Jesús le mantiene diciéndole a uno, súbete, vas a otras personas y llévale estas herramientas que estás adquiriendo aquí a otras personas que lo necesitan. ¿Cuál es mi oración? Todo el tiempo tenemos que estar orando y hacer las clases de oración que están ahí, la contemplación. Un encuentro, o sea, los jueves, cuando voy a rotar y encontramos personas muy necesitadas que realmente hay muchos abuelos que son abandonados. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, miren lo que ella hizo. No se fue al pie de página, sino que miró lo que había antes, lo que había después, y ahí ella pudo entender mejor esa parte del texto de Isaías. La lección divina nos invita a que seamos como ese Felipe. ¿Listo? O que a veces nosotros somos el mismo Felipe, o que a veces nosotros somos el mismo eunuco, que no entendemos la palabra. Nos tenemos que acercar a alguien que nos la explique, que nos hable de Dios, para nosotros luego poder salir y no solo hablar, sino mostrar a Dios. Espero que haya servido esto de lección. Es como lo más básico, lo más breve que se puede hacer en este tiempo, como para que ustedes tengan esa herramienta para la misión. Muchas gracias por su tiempo. Dios